Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase 3 del curso Redox. En esta clase vamos a repasar qué es un electrolito y con eso entenderemos perfectamente qué es una celda electrolítica y cómo funciona. También veremos rápidamente su diferencia con las pilas, porque no es lo mismo. Una cosa es la celda electrolítica que haremos hoy y otra cosa son las pilas o las celdas galvánicas y veremos su diferencia. Bueno, pues empezamos. Bueno, ¿qué es un electrolito? Acordaros que el electrolito eran aquellas sustancias que si las disolvemos o las fundimos, como tienen iones y cationes en su composición, se disocian o se separan en iones y entonces tenemos cargas positivas y cargas negativas. Si hay cargas positivas y negativas, pues puede haber electricidad, porque si tenemos cargas puede haber movimiento y pueden conducir la electricidad. Bueno, ¿os acordáis qué sustancias eran electrolitos? Bueno, pues si nos vamos al tema pasado de ácidos y bases, pues que dijimos que todos los ácidos y las bases son electrolitos porque en agua se disocian en su anión y en su cation. Hay electrolitos fuertes, como los ácidos fuertes, como el clorhídrico, el nítrico, el sulfúrico, que se disocian, ya sabéis, se disocian o se decimos se rompen, no es que se rompan, pero bueno, podemos decir que se disocian en su anión, que siempre va a estar en la parte de la derecha, que es el electronegativo, ¿vale? Aquí sería cloro menos, y aquí el H más, el positivo, el electropositivo que está a la izquierda. En el nítrico se disociaría por aquí y tendríamos el anión, nitrato y el hidrógeno más. ¿Vale? El sulfúrico lo mismo, así. Las bases fuertes también son electrolitos fuertes, porque acordaros que también se disociaban totalmente. La reacción no era un equilibrio, era una reacción total. ¿Vale? El hidróxido de sodio pues se rompe por aquí, por decirlo de una forma, no se rompe, se disocia y teníamos el OH menos que está en la derecha, o sea, es el electronegativo, es el negativo y el electropositivo que está aquí a la derecha que sería el sodio más. El hidróxido de potasio, que es una base fuerte, acordaros que las bases de alcalinos y alcalino terrio son fuertes, la disociación es total. Tenemos el OH menos y el potasio más. ¿Y qué otros electrolitos fuertes hay? Las sales que son muy solubles, como el cloruro de sodio, que es la que tenemos en la cocina, se disocia en el cloro menos y el sodio más. Si ponéis una disolución de sal de cocina, pues conduce la electricidad. Y otras sales, el bromuro de potasio, el cloruro de estaño, que es el que esta sal la utilizaremos para nuestra celda electrolítica de hoy. Pues como estas sales, si son solubles, se disocian en anión y cation, pues conducen la electricidad porque hay cargas en movimiento. También tenemos otro tipo de electrolitos que son los débiles, que ¿cuáles eran? Pues los ácidos y las bases débiles. De ácido débil, pues el ejemplo típico que ya dijimos, ya hemos dicho en otros vídeos, es el acético, la base débil es el amoníaco. Estos también dan electrolitos, cargas positivas y negativas, pero están en equilibrio. Quiere decir que la disociación no es completa, o sea, se disocian parcialmente. Entonces, conducen a electricidad, sí, pero peor, porque no hay tantas cargas en movimientos. Entonces, para nuestro propósito, que es hacer una celda electrolítica, pues estos electrolitos débiles no los vamos a escoger. Y por último, recordar que hay sustancias que no son electrolitos, porque no todas las sustancias se disocian en iones. Por ejemplo, el azúcar, si disolvéis azúcar en agua y probáis a ver si conduce la electricidad, pues no. Bueno, la puede conducir un poquito por el agua que tenga sales, pero no por el azúcar. El azúcar disuelto no conduce la electricidad porque no hay iones en su composición. Los alcoholes tampoco tienen iones en su composición, o sea, no se pueden disociar en cargas. Por tanto, estos no nos van a conducir a la electricidad y para nuestro propósito de una celda electrolítica, pues tampoco no nos interesan, pero bueno, hay que saber que hay sustancias que no son electrolitas. Bueno, y por fin llegamos a la celda electrolítica, que aquí está la parte más interesante que a mí más me gusta. Y con este esquema vamos a entender muy bien qué es una celda electrolítica. Primero de todo, este vaso se llama cubeta o celda electrolítica. Esto de aquí es agua, pero es un agua que hemos disuelto una sal muy soluble que nos va a dar muchos iones. La sal en concreto que hemos utilizado aquí es el cloruro de estaño. Entonces, como es muy soluble, nos da cationes estaño 2+, que son estos de aquí grises,
y nos da cloro menos, que son estos verdes. O sea, tenemos cationes y aniones disueltos en esta disolución, o sea, tenemos cargas. Bueno, pues lo que vamos a hacer en esta celda electrolítica es provocar una reacción redox. Pero es una reacción redox que no es espontánea, es provocada, porque lo que vamos a hacer es poner nosotros una pila o un generador de corriente, que es esto de símbolo de aquí. Por eso se llama celda electrolítica, porque la electricidad la ponemos nosotros y vamos a provocar esta redox. Aquí tenemos en el borne o en el polo positivo de la pila, pues cargará este electrodo de carga positiva, pero es electricidad que añadimos nosotros, porque nosotros le ponemos la pila. Y en esta pila, aquí de aquí, que es el borne negativo, cargará de carga negativa, este electrodo será negativo. Los electrodos pueden ser de un material inerte, digo inerte porque no intervienen en la reacción. Pues bien, en el ánodo, que es el polo positivo, aquí vemos que los aniones que tienen carga negativa, ¿qué hacen? Pues van al ánodo, porque el ánodo está cargado con carga positiva, está cargado positivamente. Por tanto, todos los aniones, la carga negativa va al ánodo, porque están atraídos. La carga negativa va hacia la carga positiva. Y fijaros que cada vez que se juntan dos aniones de cloro menos, se forma el gas cloro, ¿vale? Que es la reacción que tenemos aquí, que es una oxidación. Tenemos dos aniones cloro menos, se juntan y nos da el cloro 2, que es un gas. Por eso vemos aquí que salen como burbujitas, porque es el gas de cloro que se ha formado. Y en esta oxidación se han producido dos electrones. Y estos dos electrones pues circulan aquí por el circuito externo y van al cátodo, que estaba cargado negativamente, porque le hemos puesto nosotros una pila y está el electrodo está enganchado al borne negativo, por eso este está cargado negativamente. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos los cationes estaño 2 más, que como son positivos, van al electrodo negativo, o sea, al cátodo. ¿Por qué? Porque son positivos y están atraídos por el polo negativo. Cuando el catión estaño 2 más va aquí a este electrodo negativo, ¿qué pasa? Vemos aquí la imagen ampliada. El estaño 2 más coge los electrones que han venido de la oxidación del cloro, son estos dos electrones de aquí, que han ido por aquí, y ahora los coge el estaño. Y el estaño coge estos dos electrones y se convierte en estaño metal. ¿De acuerdo? Se ha reducido. Lo tenemos aquí, la reacción de reducción. Estaño 2 más dos electrones, tenemos el estaño metálico, que es la reducción. Repasemos qué es lo que ha pasado. En el ánodo positivo ha habido una reacción de oxidación. El cloro menos ha pasado a cloro gas. Fijaros que el número de oxidación del cloro menos es -1 y del cloro, como es un elemento, es 0, o sea, pasa de -1 a 0. El número de oxidación que ha hecho, ¿ha aumentado o ha disminuido? Ha aumentado, porque es de un número negativo a 0, ha aumentado. Por tanto, ¿qué dijimos? Que cuando se aumentaba el número de oxidación, entonces la especie se oxidaba. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado una oxidación que tiene lugar en el ánodo. ¿De acuerdo? Oxidación ánodo con la polaridad positiva. ¿Y qué ha pasado en el cátodo de polaridad negativa? Pues ha tenido lugar una reducción. Fijaros que estaño 2 más, ¿qué número de oxidación tiene? Tiene 2 más. Dijimos que los cationes, el número de oxidación, pues era el mismo que la carga, pues tiene 2 más. Y ha pasado a estaño 0, a un elemento que tiene número de oxidación 0. O sea, de +2 a 0, ¿qué ha hecho con el número de oxidación? Ha disminuido. Por tanto, si disminuye el número de oxidación, se reduce. ¿De acuerdo? Se reduce. ¿Qué podemos ver también en la oxidación? ¿Cómo la definimos? Como la pérdida de electrones. Aquí se ha oxidado porque ha perdido electrones.
Y la reducción, que es la ganancia de electrones. Por eso se ha reducido, porque ha ganado electrones. ¿Vale? O sea, en el ánodo tenemos una oxidación y en el cátodo tenemos una reducción. Y la reacción global es esta de aquí, que sería la reacción redox, la reacción de oxidación y reducción, o sea, la suma de dos semirreacciones. Y la reacción global que ha pasado aquí es que los cationes estaños y los aniones cloro nos han producido estaño metálico en el cátodo, que es un metal que va a recubrir todo este electrodo, se va a recubrir de estaño metálico. Y después nos ha producido clorogas, que es el cloro 2, que son estas bombollitas de aquí, bueno, estas burbujitas, que se han producido en este electrodo que es en el ánodo. Bueno, pues tenemos la reacción global, que es suma de la oxidación más la reducción. Recordar, resumiendo, la celda electrolítica usa la electricidad para forzar la reacción química redox, que no es espontánea. Acordaros del tema del equilibrio, el delta de G es positivo, no es espontáneo. Le ponemos nosotros electricidad. El electrodo negativo es el cátodo, ocurre la reducción. El electrodo positivo es el ánodo, ocurre la oxidación. Y un ejemplo típico es la electrólisis del agua, pero esta ya la veremos en el próximo vídeo.